Amigos de la revista QR, nuevamente nos encontramos con ustedes ahora en una locación natural porque se consideró que era conveniente verlo de manera muy directa y en vivo. El tan llevado y traído mito de las tarascas. Yo me había propuesto no abordar este tema porque está muy plagado de puntos de vista, de opiniones y sobre todo de mitos. Sin embargo, creo que es conveniente aclarar algunos puntos independientemente de lo que se piense, se diga y de lo que ya es una aceptación popular. Lo primero que es conveniente reflexionar y dejar como una idea, analizar, es algo que pues es fundamental. ¿Qué son tarascos o purépechas en lo que nos referimos a la cultura? Fue un motivo también de amplias discusiones, muchos años, puntos de vista muy encontrados, pero finalmente, después de amplias investigaciones, la propia Universidad Michoacana y sus estudiosos concluyeron que son purépechas, al grado de que la Universidad Michoacana cuenta con un instituto de investigaciones de la cultura purépecha. Y para quienes hemos tenido la oportunidad de andar en la región de la cultura purépecha, está claro que a las propias gentes del lugar, que son los verdaderos propietarios de su cultura, les resulta molesto y desagradable el hecho de que les digan tarascos. Las versiones o los puntos de vista en relación a una cosa u otra tienen aparentemente cierto fundamento. Unos dicen por qué son tarascos y otros dicen por qué son purépechas. Un antropólogo que fuera muy reconocido en los años 60, 70, decía que eran tarascos porque según la relación de Michoacán, que se considera el documento más importante para darle fundamento a esta polémica, es que los purépechas tenían una deidad, es decir, un dios denominado Taras, y que todo aquel que creía en Taras era tarasco, como el que cree en Cristo es cristiano. Pero esa forma de interpretar pues realmente no tiene sustento, porque finalmente si un alemán cree en Cristo es cristiano, pero no deja de ser alemán. Puede ser un alemán cristiano como puede ser un purépecha tarasco. Los que abogan por el concepto de tarasco y no aceptan el de purépecha dicen que porque de acuerdo a la transcripción de la lengua purépecha, purépecha quiere decir purembe y purembe quiere decir gente común, y que por lo tanto los tarascos no se podían aceptar como tal, como gente común. En fin, hay mucho y hay investigaciones muy serias que se han publicado. Hay un libro muy específico con toda una descripción en ambos sentidos y que finalmente llega a esa conclusión. Son purépechas. Este libro es tarascos o purépechas. En fin, hay documentos, hay investigaciones, hay libros que nos conducen a tener una idea más acertada del concepto purépecha o tarasco, y que finalmente, y ahora como ya se maneja oficialmente, ya difícilmente se refieren al concepto tarasco, sino más bien purépechas. Bueno, ya estando en ese contexto, nos encontramos en la fuente de las tarascas. Si son purépechas, resulta una incongruencia, una falta inclusive, el que exista en Morelia una fuente a las tarascas, entre otras cosas porque finalmente los purépechas o tarascos, según se quiera denominar, no tiene nada que ver con la ciudad de Morelia, en tanto que fue una ciudad fundamentalmente
de españoles. Aquí no hubo indígenas en ninguna de sus formas, excepto algunos de los barrios, como fue el bosque de San Pedro, ahora bosque Cuauhtémoc, que era barrio de indios, pero sin embargo no hubo realmente una presencia indígena y mucho menos tarascos. Más bien fueron los denominados pirindas, que quiere decir los de en medio, que era una tribu que estaba en movimiento y que quedó en medio entre los purépechas y los aztecas. Bueno, vamos un poco a considerar el origen de la fuente de las Tarascas. Esta fuente se erige en 1934, pero ¿quién y por qué se hace la fuente de las Tarascas? La que dice la gente original que era la de cemento pintado. ¿Por qué? Los elementos que tiene la fuente de las Tarascas, como es 3 mujeres con el pecho desnudo y la batea con frutos que se supone son ofrendas de Michoacán. En la época del general Lázaro Cárdenas, como ha sucedido siempre, pero en esa época en especial, las cosas se decidían de manera muy especial. Entonces el general Lázaro Cárdenas, cuando va a la Ciudad de México, a la Secretaría de Gobernación y finalmente aspirando a la presidencia, deja en Morelia a un presidente municipal que era un mayor del ejército, Pedrajo. Este señor, como siempre ha sucedido con los políticos, en un afán de congraciarse y quedar bien con el general Cárdenas, pregunta que qué es lo que realmente le gustaba al general. Obviamente era relativamente fácil decirle pues que la cuestión indígena, que le había dado muchos adeptos en su carrera política, ¿no? Sí, dice, pero no algo más que sea realmente significativo. Bueno, al general lo que le gustaba, le gusta, son las mujeres. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues a lo mejor algo que represente a las mujeres, pero a la vez a las indígenas tarascas, según ellos. Entonces este general pide, y esto ha sido también tema de investigación y de polémica, porque se le atribuye a un escultor, a otro, y no hay claridad al respecto. Sin embargo, finalmente se hace y se cuenta, de acuerdo a testigos presenciales, de cómo le fue entregada la fuente al general, que vivía en una de las casas aquí enfrente, y en una de sus venidas a la ciudad de Morelia, que llegaba en ferrocarril, se le pidió que si lo podían dejar por la parte de atrás, aquí en la calle de Sor Juana Inés, tiene un acceso a esta casa, lo dejan ahí y le pide este mayor que si lo puede visitar en la mañana. Cuando llega en la mañana y sale el general a ese pasillo que todavía existe en esta casa, le dice, mire usted, señor general, voltea, según cuentan los que fueron testigos, la ve y no le da importancia, simplemente dice, está bien. No le representó gran cosa, sin embargo, ahí queda esa fuente con toda una historia y una serie de interpretaciones que desde el momento mismo se dieron, pero sin ninguna preocupación realmente. Era algo que hacía, como sigue sucediendo, quien en su momento está en el poder. Queda ahí la fuente, y para 1965, año muy emblemático para la ciudad de Morelia, puesto que era el bicentenario del natalicio de Morelos, y tras una serie de polémicas y discusiones de tipo moralista, disque estéticas también, cosa que ni merece estas esculturas una consideración estética, simplemente son unas monas, como lo fueron en su origen las mismas de cemento. Bueno, entonces en 1965, y correspondiendo a algo que sí está documentado por testigos presenciales, se estaba construyendo el hospital infantil que llevaría el nombre de la señora de Adolfo López Mateos, Eva Sámano de López Mateos, y en una de las visitas que hizo pasando por este lugar, se dice que dijo, ¿y esas monas tan feas que hacen ahí? Lo escucha la entonces esposa del gobernador Agustín Arriaga, se lo comenta al gobernador Agustín Arriaga, y un comentario de esa naturaleza por la esposa del entonces presidente prácticamente era una orden.
y entonces es que se decide que se quiten esas tarascas de cemento, y como había una serie de acciones en la ciudad de Morelia, entre otras se iba a inaugurar la feria que estaba acá en Santiaguito, entonces se dispone que se lleve a Santiaguito, lugar considerado más adecuado por ser la feria, y ahí se monta. Para todos aquellos que dicen que no es cierto, tenemos testimonio y tenemos testigos y tenemos fotografías desde el monte, y que inclusive yo les he dicho cuando estaba todavía acá en la feria de Santiaguito, que para todos aquellos que tuvieran la preocupación de sus tarascas originales, pues que simplemente las observaran teniendo fotografías de la época, y que lo único que iban a encontrar diferente eran las manos, que al haberlas rotas para quitar la batea se destruyeron y ya no hubo quien hiciera unas manos de manera adecuada anatómicamente, hicieran unos bodoques de cemento. Hay quienes lo aceptaron, la idea de observar esto, lo hicieron y verdaderamente llegaron a la conclusión de que pues eran las mismas, y nada de que se las habían robado y que se las habían llevado, puesto que realmente no tenían ninguna razón de ser como para que se las llevaran. Una de las cosas que viene a ser una incongruencia y que demuestra que precisamente era una gente que no tenía una identidad con Michoacán y en particular con Morelia, es que este supuesto de que la batea tiene frutos de Michoacán, pues resulta absurdo el hecho de que tenga piñas y uvas, que pues definitivamente no hay en Michoacán, ¿no? ¿Cuál es la interpretación o el sentido del pecho desnudo? Se han dado muchas. Y como es el arte y ha sido a través de la historia de la humanidad, el arte es interpretativo y cada quien puede interpretar y cada quien puede suponer o cada quien puede creer lo que quiera. Sin embargo, también hubo una intención de origen, y que esa ahí quedó con esa actitud un poco, pues sí, morbosa. Se quitan las tarascas de aquí de Villalongín. ¿Por qué vuelven las tarascas a Villalongín? Pues resulta que ante la idea muy difundida de que era una obra del general Lázaro Cárdenas y que el gobierno del licenciado Agustín Arriaga era un gobierno anticardenista, entonces era una afrenta al cardenismo. Cuando llega el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de Michoacán, se le dice que hay que reponer las tarascas porque era una obra que había puesto su papá, obviamente sin investigación, sin una idea clara de las cosas, sino simplemente bajo ese argumento de que era un acto anticardenista. Vuelven a traer las tarascas, pero con la idea de que se hicieran de bronce, ya no de cemento, porque para que sean una verdadera obra de arte deberían corresponder a la fuente que está enfrente del jardín de Villalongín, de la diosa Flora. Una obra de arte no se determina por las características del material, no le hace que sea cemento, que sea piedra, que sea madera, que sea bronce, lo que sea. Cuando es arte, y cuando no, simplemente son monos, como es el caso de las tarascas, ¿no? Entonces se vuelve a traer en 1985 y es la fuente o es la escultura que ahora tenemos aquí. La que se puso del 65 al 85, una fuente que la gente le dio por llamar el Guarache, ahora se encuentra atrás del Templo del Niño de la Salud. Hay una serie de versiones y opiniones en relación a las tarascas que en su momento sí hay que publicar, aclarar, y no tanto con el afán de que los que crean en una u otra cosa, como son todo lo que son creencias y mitos, se convenzan, sino que para las futuras generaciones tengan una información más objetiva, más clara, más precisa de lo que es el origen de las tarascas y por qué la presencia de las tarascas en este espacio que finalmente pues es extraordinario, emblemático y muy importante de la ciudad de Morelia. Lo más seguro que las tarascas van a prevalecer en este lugar, y porque por más aclaraciones que se haga no será suficiente. Por eso es que yo me había propuesto no hablar de las tarascas, habiendo muchas otras cosas que decir. Sin embargo, lo que sí acepto, y eso es indiscutible, cuando
un elemento se posesiona en el ánimo y en la disque cultura de un pueblo, no hay nada que hacer. Así es de que tenemos tarascas para rato. Nos vemos en la próxima.